Buenos días, mi nombre es Fernando Reyes y el día de hoy les voy a explicar el ejemplo 5.5 del libro Estática de Hibbeler de la 12ª edición. Bueno, el ejemplo nos dice: la placa homogénea que se muestra en la figura tiene una masa de 100 kilogramos y está sometida a una fuerza y un momento par a lo largo de sus bordes. Si está soportada en el plano horizontal por medio de un rodillo en A, una rótula esférica en B y una cuerda en C, determina las componentes de reacción de estos soportes. Bueno, en el problema nos dan este diagrama, en esta figura. Aquí podemos ver que tenemos el rodillo en A, tenemos la rótula esférica en B y tenemos un cable sostenido en un punto C. Además, nos da que tenemos un momento de 200 newtons por metro en sentido a favor de las manecillas de reloj en el eje Y, mientras que además tenemos una fuerza de 300 newtons aplicada hacia abajo. Realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, colocamos los ejes X, Y y Z. Colocamos las fuerzas de los componentes que ya teníamos, de los 300 newtons por metro y los 300 newtons y el momento de 200 newtons por metro con el sentido a favor de las manecillas de reloj. Nosotros, para saber las reacciones que se generan en cada uno de los puntos, tenemos una tablita que nos apoya, que se encuentra también en el libro. Nosotros sabemos que en los rodillos únicamente se genera una fuerza normal hacia arriba, pues por ello que ponemos AZ. Después, en la rótula esférica sabemos que nos permite momentos en los ejes, nos permite girar, más no nos permite desplazarnos sobre estos ejes. Es por ello que la rótula esférica ponemos BZ, BX y BY. El cable, tenemos una tensión, como lo soporta hacia arriba, prolongamos ese mismo soporte y ponemos tensión en el cable C hacia arriba. Después, el problema nos dice que tenemos que la placa tiene un peso de 100 kilogramos, lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, para poder poner esa magnitud o ese peso de la placa, nosotros esa masa la tenemos que transformar en fuerza. Es por ello que para sacar el peso, utilizamos que masa por gravedad es igual al peso. Tenemos la masa de 100 kilogramos por la aceleración, que es 9.81 metros, la gravedad, que es 9.81 metros sobre el segundo cuadrado, nos da que tiene un peso de 981 newtons. Y lo vamos a colocar en el centro de la placa. Aquí nosotros nos decía que teníamos 2 metros y 3 metros. Es por ello que el peso se va a colocar a 1 metro sobre el eje X y a 1.5 sobre el eje Y. Y aquí tenemos el centro de gravedad y colocamos los 981 newtons. Muy bien, ahora ¿qué sigue? Nosotros, para poder realizar este análisis, tenemos que saber que la suma de fuerzas debe ser igual a 0 en todos los ejes y que la suma de momentos en todos los ejes también debe ser igual a 0. Comenzamos con la suma de fuerzas en X. Tenemos suma de fuerzas en X es igual a 0. Si se dan cuenta, la única fuerza que tenemos en X es Bx, ya que es paralela al eje. Así que vamos a poner que Bx es igual a 0. Ya tenemos esta incógnita resuelta. Después seguimos con la suma de fuerzas en Y, que también tiene que ser igual a 0. Nuevamente, solo tenemos una componente en el eje Y, que vendría siendo BY. Entonces tenemos BY es igual a 0. Ya tenemos dos incógnitas resueltas. Seguimos con la suma de fuerzas en Z. En este caso, si tenemos más incógnitas, tenemos AZ hacia arriba, es decir, positiva, del rodillo, BZ positiva de la rótula, la tensión en el cable positiva, ya que tira hacia arriba, y tenemos los 981 newtons del peso de la placa y los 300 newtons que nos venían ya en el problema, todas iguales a 0. Tenemos tres incógnitas en esta ecuación y no contamos con más variables ya resueltas para poder resolverlo. Es por ello que vamos a pasar ahora a lo que es la suma de momentos. Nosotros podemos hacer la suma de momentos en este eje X, Y y Z como estamos acostumbrados a hacerlo, pero se recomienda que hagamos un eje primo, unos ejes primos, para poder cancelar un número mayor de fuerzas y tener menos incógnitas al momento de hacer la sumatoria de momentos y que sea más fácil el despeje. Entonces, para ello, yo generé un eje primo en este punto. Aquí tenemos X', Y' y Z'. A base de esos ejes es donde vamos a realizar los momentos. Entonces vamos a comenzar con la suma de momentos en X'.
Las fuerzas que no van a actuar o van a generar momento son BZ, BX, BY, ya que tocan al eje, y tampoco la tensión en C, porque si nosotros prolongamos este eje, la tensión en C lo atraviesa. Entonces, no vamos a tener momento con la tensión en C sobre el eje X'. ¿Cuáles sí van a generar momento? Las que sí van a generar momento son la de 981 newtons, que vamos a multiplicarlo por la distancia perpendicular que tiene al eje, que en este caso es el 1 metro. Esta es la distancia que tiene la fuerza del peso hacia el eje, 1 metro. Esta es positiva, ya que cuando nosotros realizamos el giro, nos lo va a realizar en sentido contrario a las manecillas de reloj, por ende, positivo. Después, los 300 newtons también, que también lo realizará un momento positivo, ya que cuando nosotros lo giremos, irá en sentido contrario a las manecillas de reloj, por la distancia perpendicular al eje, que en este caso son 2 metros. Y por último tenemos AZ, que también realiza un momento. AZ, por la distancia perpendicular de 2 metros. AZ va a realizar un momento negativo, ya que cuando nosotros lo giremos o lo tiremos, va a ser a favor de las manecillas del reloj, por eso es negativo. Todo esto es igual a 0. Si se dan cuenta, aquí únicamente tenemos una incógnita, entonces la podemos resolver. Vamos a despejar AZ, me queda menos AZ por los 2 metros es igual, y todo lo que no tenga Z lo vamos a pasar hacia el otro lado, ya multiplicado. 981 newtons por 1 metro, 981 newtons metro. Si está positivo lo pasamos negativo. 981 newton por metro. Y los 300 newtons por 2 metros me da 600 newtons metros de momento. Positivo lo paso negativo. Realizamos la suma, o en este caso realizamos la suma, me queda AZ por los 2 metros es igual a menos 1581 newtons por metro. Despejamos la Z, me estorba el menos y me estorba el 2, pasa dividiendo, me queda que AZ, una vez dividido, vale 790.5 newtons por metro. Ya tenemos una tercera variable despejada. Después realizamos la suma de momentos en el eje Y', que tiene que ser igual a 0. En este caso, ¿cuáles no van a participar? No van a participar ninguna de estas tres fuerzas y tampoco participará AZ, ya que si prolongamos el eje, lo intercepta. ¿Cuáles van a participar? Los 200 newtons por metro que ya tenía, que son negativos, ya que va a favor de las manecillas del reloj. Después tenemos los 981 newtons del peso, que van a ser negativos, ya que también lo realizan a favor de las manecillas del reloj, por la distancia perpendicular al eje, que en este caso son los 1.5 metros. También la fuerza de 300 newtons realizará un momento negativo igual a una distancia de 1.5 metros, ya que está perpendicular al eje. Y por último, la última fuerza que realizará el momento es la tensión del cable C, positiva, ya que nosotros al girarlo haremos un sentido contrario a las manecillas del reloj, por la distancia perpendicular, que en este caso son 3 metros. Todo esto igual a 0. Vamos a despejar la tensión en C. Me queda que la tensión en C por los 3 metros, vamos a realizar igualmente que acá, las multiplicaciones y lo pasamos. En este caso, lo hacemos todo primero. Me queda que menos 200 newtons por metro, esto me da un valor de menos 1471.5 newtons por metro. Esto me da un valor de menos 450 newton por metro. Está restando, pasa sumando. Entonces aquí me queda que al sumar todo esto, me queda, y lo paso con signo contrario, 2121.5 newtons por metro.
A nosotros nos estorban los 3 metros de la tensión C, lo pasamos dividiendo. Me queda que la tensión C es igual a 707 newtons en general. Y esta es la tensión C. Muy bien. Ahora, nosotros ya tenemos a Z la tensión en C. Ahora sí ya podemos usar la suma de fuerzas en Z para despejar lo que nos falta, que es BZ. Entonces me queda que BZ es igual, lo voy a pasar todo al otro lado con signo contrario, 981 newtons más 300 newtons. AZ está sumando, que tiene un valor de 790.5 newtons, pasa restando, me queda menos 790.5 newtons. Y la tensión en el cable también está sumando, pasa restando, me queda menos 707 newtons. BZ es igual, realizamos la resta y me queda que BZ es menos 216.5 newtons. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad BZ trabaja en sentido contrario a lo que nosotros pusimos en el diagrama de cuerpo libre. En lugar de ir hacia arriba, BZ va hacia abajo. Y esto sería el análisis y la resolución del ejemplo 5.5 del libro de estática de Hibbeler de la 12ª edición. Muchas gracias por la atención.